El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay puntos importantes que debemos tener en cuenta en esta clase. Primero, los objetivos. Primero vamos a definir en qué consiste esta enfermedad. Recuerden que en medicina todo está definido. Todo tiene sus criterios de diagnóstico, sus criterios terapéuticos, así que es necesario que aprendan bien la definición. Luego analizar cuáles van a ser los principales mecanismos involucrados en la fisiopatología, es decir, cómo debemos hacer nuestro análisis frente a un paciente con esa patología. Luego reconocer cuáles son estos síntomas que nos indican que puede ser el diagnóstico de la enfermedad y reconocer los signos de alarma presentes en nuestros pacientes. ¿Bien? Son 4 puntos que debemos tener bien claro al terminar la exposición. Dentro de los contenidos vamos a ver que vamos a iniciar con una parte introductoria con conceptos básicos que deben ustedes recordar de anatomía y fisiología, la importancia del por qué estudiar este tipo de patologías, cómo es o cuáles son los mecanismos involucrados en la fisiopatología de esta enfermedad y los factores de riesgo presentes, las manifestaciones clínicas que siempre van a ser los síntomas y signos, y al final las conclusiones con los puntos claves que ustedes deben recordar para toda la vida. Primero, en la parte de la introducción, recuerden que el esófago, que es esta parte de aquí, va a ser esta porción del tracto gastrointestinal que conecta la faringe con la cavidad gástrica. ¿Qué es lo importante de eso? Que el esófago tiene 2 funciones contrabásicas. La primera, que va a ser el transporte del contenido alimenticio o del bolo alimenticio hacia la parte gástrica y cumplir la función de esfínter. La función de transporte viene mediada por la forma del esófago. Es un conducto tubular y que además presenta un epitelio plano poliestratificado no queratinizado. Recuerden que este epitelio, al tener tracción, evitaba lesiones por las distintas capas por las que venían siendo conformadas. Mientras que el esfínter, y esa parte va a ser lo importante de la clase del día de hoy, va a evitar el reflujo. Es decir, nosotros al consumir los alimentos, vamos a producir un transporte peristáltico desde la parte oral hacia la parte rectal, hacia la parte anal. Todo este camino va a seguir una dirección, desde cefálico a podálico. Esa dirección viene mantenida por la presencia de esfínteres a nivel del esófago. Tenemos 2 esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Recuerden que el esfínter esofágico inferior es un complejo que viene conformado por distintos componentes, tanto internos como externos. La parte interna viene conformada por el músculo circular del esófago y además algunas ramas o algunas fibras del músculo oblicuo gástrico conforman la porción interna del esfínter. Es decir, como los mismos músculos del tracto gastrointestinal van a conformar esta válvula que va a evitar el reflujo. Y por otra parte viene un componente externo conformado por los pilares diafragmáticos. Es decir, si nosotros recordamos el esfínter esofágico inferior, recordemos que es la porción terminal del esófago que se une a la porción cardial del estómago, y en esa parte es donde se va a dar la función del esfínter esofágico inferior, que vienen conformados por las fibras del músculo circular interno del esófago propio y las fibras oblicuas del estómago. Y aparte de esto van a existir músculos periféricos o periesofágicos que van a cumplir también la función de contener el contenido intragástrico para evitar lesiones a nivel esofágico. ¿Por qué es necesaria la función del esfínter? Recuerda que el contenido gástrico, cuando llega el bolo alimenticio a nivel gástrico, ese contenido se va a juntar con diversas sustancias secretadas por el estómago, para hacernos recordar que es el ácido clorhídrico y diversas enzimas digestivas, para iniciar la digestión de los alimentos. Al tener un ambiente tan, por así decirlo, agresivo dentro del estómago, el estómago tiene un epitelio que permite resistir estas condiciones ambientales como un pH bajo. El pH gástrico es de 2 a 3 o dependiendo de la bibliografía de 1 a 3. Entonces, el estómago sí tiene la capacidad de poder resistir a estas condiciones, mientras que el esófago, recordemos que el epitelio es poliestratificado plano, no queratinizado, no tiene la presencia de células caliciformes para que secreten moco y pueda aguantar ese medio alcalino, este medio ácido, perdón. Entonces, el contenido intragástrico debe ser separado de la porción intraluminal del esófago. Bien,
para cumplir esa función existen los esfínteres. Y estos esfínteres van a evitar ese reflujo de la cavidad gástrica hacia el esófago. Existen algunas ocasiones o algunos sucesos fisiológicos donde sí puede pasar el contenido gástrico a nivel esofágico, pero van a existir mecanismos para poder eliminar ese contenido. ¿Bien? Estos mecanismos se denominan aclaramiento esofágico y estos evitan la lesión del esófago por el contenido intragástrico. Toda esta es la parte fisiológica, la parte normal. Entonces, cuando nosotros entramos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos recordar que es una alteración, una patología, una enfermedad debida al ascenso o a la no contención del contenido gástrico o gastroduodenal por encima de la unión gastroesofágica, con la producción de síntomas o lesión esofágica. ¿Bien? Es decir, si nosotros teníamos una válvula, un esfínter esofágico inferior que separaba el contenido intragástrico de la luz esofágica, en los pacientes que presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta función de válvula de contención va a encontrarse alteradas. ¿Bien? Y te imaginas qué es lo que puede ocurrir si es que un contenido ácido pueda pasar al nivel intraluminal del esófago, va a producir diversas molestias, diversos síntomas. ¿Y cuál es el síntoma característico? ¿Cuál es el síntoma principal? ¿Cuál es el síntoma guía para el diagnóstico de esta enfermedad? Va a ser la pirosis. ¿En qué consiste la pirosis? La pirosis va a ser esa sensación de quemazón que inicia a nivel de la boca del estómago, que médicamente hablando se denomina epigastro, y que asciende hacia nivel faríngeo. ¿Bien? Esta sensación de quemazón que inicia en la boca del estómago y va hacia la boca o hacia la faringe es la denominada pirosis. ¿Perfecto? ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? Que esta enfermedad es altamente prevalente. Se dice que los pacientes varones mayores de 40 o 45 años tienen una prevalencia de hasta el 30%. Uno de cada 3 pacientes varones de más de 40% con factores de más de 40 años con factores de riesgo va a tener síntomas de reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que está asociado a alta morbilidad. Son pacientes que van a vivir con este dolor, que van a presentar esa molestia frecuentemente. E incluso al presentarse durante las noches, puede provocar en el paciente alteraciones para el sueño, ¿no? Mi paciente va a tener un mal dormir. Y estas manifestaciones van a provocar al paciente una disminución en la calidad de vida. Y que recuerda que no existe una causa específica. Es decir, cuando nosotros veamos cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, vamos a ver que son múltiples y que no existe una causa específica para poder determinar en esta enfermedad. Se debe hacer un tratamiento multidisciplinario y brindar al paciente las mejores condiciones para evitar mayor morbilidad. Vamos a atacar principalmente los factores de riesgo y esta enfermedad va a estar asociada a las complicaciones graves. Es decir, con mi paciente presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG, va a provocar en él diversos riesgos. ¿Y cuál es el principal riesgo que va a provocar en él? La formación de neoplasias. Bien, el cáncer puede, o bueno, se ha visto que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser un factor para iniciar procesos de neoplasias a nivel esofágico o cáncer esofágico. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta enfermedad? Primero, que provoca mucha sintomatología y muchas molestias, y que además está asociado a lesiones premalignas o precancerosas. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Ustedes deben reconocer 2 casos en la fisiopatología o 2 mecanismos. El primero es un desbalance de presiones en el esfínter esofágico inferior versus la presión intraabdominal, y el segundo es un desbalance entre los factores lesivos versus protectores a nivel esofágico. Vamos con el primer caso. ¿A qué me refiero con desbalance en las presiones del esfínter versus el abdominal? Me refiero a que la presión abdominal va a ser tan, pero tan amplia que la presión intraabdominal va a ser mayor que la presión esofágica. Y te recuerdas que todo fluido va de un sistema de mayor presión a un sistema de menor presión. Por lo que el contenido intragástrico va a pasar al contenido, va a pasar a ser parte de la porción intraluminal del esófago. Es decir, el contenido gástrico va a ascender a nivel esofágico. ¿Y por qué ocurre este aumento de la presión intraabdominal? Primero, va a haber
una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior y después puede estar asociado o agravado a un aumento de la presión abdominal. ¿Recuerdas que aquí existía el esfínter esofágico inferior, que por su contracción de diversas fibras va a provocar una oclusión, un cierre, un separamiento de la vía endoesofágica o intraluminal esofágica de la vía gástrica? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? Que el esfínter esofágico inferior no se contrae de manera adecuada. Si no se contrae de manera adecuada, va a haber una disminución de la presión a ese nivel, a nivel del esfínter. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente nosotros tenemos relajaciones fisiológicas del esfínter esofágico, pero estas relajaciones pueden verse alteradas en estos pacientes y puede aumentar en frecuencia. Al aumento de la frecuencia de las relajaciones del esfínter esofágico van a provocar diversos reflujos. ¿Bien? Esta es una causa fisiológica o funcional del reflujo. ¿Bien? Es decir, el mismo esfínter esofágico ya se encuentra dañado y que provoca diversos procesos de relajación. Se relaja cada vez más frecuentemente y al relajarse cada vez más frecuentemente va a haber paso del contenido gástrico hacia la vía esofágica. ¿Bien? Pero además, en algunos pacientes van a ver la presencia de relajantes en el esfínter esofágico inferior. Y aquí sí quiero que apuntes o tomes nota de cuáles son estos relajantes. Primero, en los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que van a relajar el esfínter esofágico inferior? Van a ser el café, el chocolate y el alcohol. ¿Bien? Estos tres alimentos son o estos tres tipos de nutrientes o alimentos van a ser los que van a estar prohibidos en nuestros pacientes con ERG, porque se ha visto que tanto el café, el chocolate y el alcohol van a provocar mayor molestia o mayor relajación del esfínter esofágico y van a provocar un aumento de los síntomas. ¿Bien? Y que además van a existir fármacos como los calcioantagonistas, que van a provocar un aumento de la relajación del esfínter. Y es más o menos deducible porque los calcioantagonistas van a provocar relajación. Es que recuerda que el músculo liso esofágico, al mantenerse contraído o al mantener esta contracción tónica a nivel del esfínter, necesita el ingreso de calcio. ¿Te recuerdas? El ingreso de calcio provocaba la contracción muscular. Y como es músculo liso, necesita un ingreso de calcio de manera recurrente, de manera frecuente. Al nosotros utilizar calcio antagonistas, es decir, vamos a evitar la activación de canales de calcio, al nosotros bloquear canales de calcio vamos a provocar relajación del músculo liso. Y en los pacientes vamos a provocar relajación del esfínter esofágico inferior. Y provoca así la formación o los problemas de reflujo. ¿Bien? Estos son los puntos que yo quiero que recuerdes respecto a la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Primero que van a ver un proceso funcional por un aumento de la relajación del esfínter esofágico, que a veces se ha visto relacionado a la edad, y que además existen alimentos o fármacos que condicionan una mayor relajación. Tanto el café, el chocolate o el alcohol van a ser alimentos que van a ser proscritos en nuestros pacientes. Y los medicamentos que no deben usarse en este tipo de pacientes van a ser los calcioantagonistas. Recuerda que los calcioantagonistas son usados como para control de la presión arterial. Son medicamentos antihipertensivos. En un paciente mayor de 40 años es muy frecuente que tengan hipertensión arterial, por lo que algunos van a ser tratados con calcioantagonistas. Al presentarse estos problemas con pirosis, se les debe suspender o cambiar el medicamento para evitar este tipo de alteraciones. Bien, luego en el segundo mecanismo va a ser un aumento de la presión abdominal. Y este aumento de la presión abdominal también condiciona la presencia de reflujo. ¿Cuáles son las condiciones que sí o sí tienes que evitar en el paciente? Van a ser la obesidad. Un paciente mayor de 40 años, varón, debe sí o sí disminuir de peso para tratar de paliar la frecuencia de estos síntomas producidos por la enfermedad. En pacientes mujeres, principalmente en el embarazo, se ha visto que por el crecimiento uterino, por aumento de este órgano que es el útero, que está formando un nuevo ser, aumenta la presión intraabdominal y provoca en la paciente diversos síntomas de reflujo. Y estos se ven agravados por una hormona, la progesterona. La progesterona es un relajante de músculo liso que se ve en aumento durante la gestación. Esa progesterona, recuerda que es pro, que significa a favor, y gesterona, ¿no? Que es a favor de la gestación.
¿Por qué es que la progesterona tiene una función de relajación del músculo liso? ¿Te acuerdas que el útero viene formado por fibras de músculo liso, ¿verdad? Entonces, durante toda la gestación, el útero se encuentra relajado. Se encuentra tan relajado que incluso puede incrementar 5 veces su tamaño. Bien, entonces la progesterona inhibe la función del músculo liso. Pero ahora, al producirse una gran cantidad de progesterona durante el embarazo, también afecta al músculo liso del esfínter esofágico inferior. Y esto, asociado a un aumento del volumen del útero, que provoca compresión de los órganos intraabdominales y aumento de la presión intraabdominal, va a producir en la paciente gestante una condición muy alta para obtener reflujo durante el embarazo. ¿Bien? Perfecto. Entonces recuerda que en las pacientes gestantes, tanto el embarazo por aumento del volumen uterino como la progesterona van a provocar en ella la predisposición a tener reflujo. Luego, retardo en el vaciamiento gástrico. ¿Por qué es que el retardo en el vaciamiento gástrico provoca un aumento de la presión abdominal? Es porque después de comer o postprandial, nosotros tenemos un volumen gástrico. Y el volumen gástrico va a estar relacionado a la distensión abdominal, es decir, perdón, a la distensión gástrica. Y esa distensión gástrica va a provocar un aumento del volumen, una mayor ocupación de volumen intragástrico y va a provocar que aumente la presión intraabdominal. Aumenta la presión intraabdominal. Aumento de la presión intraabdominal. Ese aumento de la presión intraabdominal va a provocar síntomas de reflujo. Es decir, ¿cuál es la forma más frecuente de presentar este reflujo en nuestros pacientes? Es, doctor, soy un paciente varón, mayor de 40 años, obeso, y que después de comer 1 hora o después, siento como algo que me quema a nivel de la boca del estómago y sube hacia mi boca, doctor. Es algo que me tiene loco desde hace mucho tiempo. Esa es la historia clásica de un paciente con reflujo. Bien, ¿cuáles son alimentos que pueden retardar el vaciamiento gástrico? Y esto sí recuerda el consumo de grasas. Bien, entonces el paciente con reflujo no va a tomar café, no va a consumir chocolate, no va a tomar alcohol y mucho menos va a consumir grasas. ¿Listo? Perfecto. Todas esas condiciones hacen que el contenido intragástrico pase a nivel esofágico, pero el contenido que pasa a nivel esofágico va a tener que luchar contra factores protectores. ¿Bien? ¿Te acuerdas cuál es el epitelio que se encuentra a nivel esofágico? El epitelio poliesterificado, plano, no queratinizado, que está especializado en transporte, debido a que el roce por el peristaltismo con el bolo alimenticio va a provocar descamación constante y proliferación de las células basales. Bien, esto es un factor protector para el transporte, pero no para la secreción gástrica, es decir, el esófago no está adaptado para tener contacto con el contenido gástrico, por lo que debe existir un mecanismo que evite más lesión si es que o en caso el contenido gástrico pasa a nivel esofágico. Y eso se llama el aclaramiento esofágico. Recuerda esto, mire, cuando el esófago se estimula el peristaltismo, tienes 3 tipos de peristaltismo, ¿no? El peristaltismo oral, que viene por la deglución del bolo alimenticio, que provoca despolarización a nivel proximal del esófago, y ahí inicia las ondas peristálticas, ¿no? Las ondas peristálticas primarias. Luego, si es que hay restos a nivel esofágico, se van a formar las ondas peristálticas secundarias. Ondas peristálticas secundarias, que van a provocar el barrido del contenido de restos intraesofágicos. ¿Te acuerdas, verdad? De esa fisiología. Luego, aparte de la presencia de estas ondas, van a existir la deglución de saliva. Deglución de saliva. Y recuerda que la saliva tiene bicarbonato en su componente, HCO3-. Este bicarbonato va a bañar a lo largo de todo el esófago para que tenga una, por así decirlo, resistencia leve hacia la acidez gástrica por la saliva. Es decir, el aclaramiento esofágico viene por 2 componentes. El peristaltismo esofágico, peristaltismo esofágico, que puede ser las ondas primarias o las ondas secundarias. La diferencia es que las ondas primarias inician a nivel proximal y las ondas secundarias inician donde hay restos de comida. Bien,
restos de comida. El peristaltismo es una forma de aclaramiento esofágico y el segundo componente del aclaramiento es la deglución de saliva. Bien, porque la saliva tiene bicarbonato y el bicarbonato puede neutralizar de cierta manera el ácido que podría pasar de la cavidad gástrica hacia nivel esofágico. Bien, ahora, ¿por qué es importante el peristaltismo? Porque en caso el contenido gástrico pase a nivel esofágico, el peristaltismo puede determinar el tiempo de exposición de ese contenido ácido, es decir, vamos a ver acá, el estómago, que es el esófago. Bien, cuando pasa contenido gástrico a nivel esofágico, se van a dar la formación de ondas peristálticas secundarias que van a intentar remover este contenido gástrico para llevarlo nuevamente a su sitio. Bien, estas ondas peristálticas secundarias ayudan al aclaramiento esofágico debido a que provocan la remoción de esta sustancia nociva. Y la saliva, a su vez, va a empezar a neutralizar todo el contenido intraluminal del esófago. ¿Listo? El aclaramiento esofágico o la forma de responder el esófago a estas lesiones provocadas por el aumento o la relajación del esfínter esofágico o el aumento de la presión intraabdominal van a provocar una ayuda. ¿Listo? Es una ayuda para evitar daño a nivel esofágico. Pero esta ayuda va a ser insuficiente para los factores lesivos, que va a ser el contenido intraabdominal. Y ese contenido intraabdominal puede ser de dos orígenes. Puede ser gástrico con un pH totalmente ácido, es decir, entre 1 o 3, o puede ser un gastroduodenal. Recuerda que la secreción gastrodenal ya no tiene un pH ácido, tiene un pH básico, ¿bien? Mayor de 7, algunos lo ponen como mayor de 8. ¿Por qué el gastroduodenal es alcalino? Porque tiene la secreción de los ácidos biliares. La bilis y la secreción pancreática, ¿no? Y ese contenido intraduodenal, tanto de la secreción biliar como de la secreción pancreática, va a provocar una disminución del pH. Y aunque no lo creas, el ácido es menos lesivo que el contenido alcalino. ¿Bien? Es decir, si yo te pregunto, ¿cuál es el contenido que produce más daño? ¿El contenido ácido o el contenido alcalino? El contenido alcalino es quien provoca mayor lesión del esófago. Por eso es que se ha visto que a veces pacientes con reflujo gastroesofágico, con medición del pH a nivel intraesofágico y que sale sin acidez, tienen un peor pronóstico que los pacientes que tienen un pH alcalino. ¿Bien? Un mejor pronóstico que los pacientes que tienen un pH alcalino. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que influyen en la patogenia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Van a ser, primero, un desbalance en las presiones del esfínter esofágico inferior versus la presión intraabdominal y además un desbalance entre los factores lesivos y los factores protectores que ayudan a nuestro esófago a rebatir, a contener, a reaccionar frente a esta lesión. Es decir, si mi paciente cumple estos dos criterios, mi paciente va a tener ERGE. Y si tiene ERGE, va a tener unas diversas cantidades de manifestaciones e incluso el inicio de la enfermedad de esta patología. ¿Y cómo es que se manifiesta en nuestros pacientes? Primero, dependiendo del tipo de contenido gástrico. El más frecuente va a ser el contenido ácido. Bien, por eso está el ácido clorhídrico aquí. Pero recuerda que habían enzimas digestivas a nivel gástrico, tipo el pepsinógeno, ¿verdad? Y este pepsinógeno se va a encargar de degradar diversas proteínas a nivel esofágico. Es decir, cuando mi paciente tenga reflujo, va a tener contenido gástrico y va a tener contenido gástrico a nivel esofágico y va a iniciar la digestión a nivel esofágico. Es decir, tu paciente se está digiriendo su propio esófago. Todo esto asociado a que el factor protector sea menor que el factor lesivo, por disminución en la neutralización salival o una compensación epitelial o peristaltismo esofágico, van a provocar en nuestros pacientes la lesión inicial. ¿Cuál es la lesión inicial en el reflujo gastroesofágico? Va a haber una lesión epitelial. ¿Recuerdas cuál es el epitelio que estaba conformado en el esófago? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿verdad? Y ese epitelio poliestratificado plano está adaptado a la función de transporte.
ya que el rozamiento, la fricción por encima con células muertas, con células que entran en apoptosis fisiológica, solo provocan descamación superficial y las células basales inician su proliferación para rellenar esas células que se habían perdido. No está adaptado para recibir contenido ácido. Entonces, al llegar el contenido ácido, al llegar el ácido clorhídrico a nivel esofágico, empieza a degradar todas tus células de tu epitelio. Y al degradarse las células de tu epitelio, van a empezar la secreción de citocinas inflamatorias, ¿verdad? Cada vez que tú te haces una herida, se empieza a inflamar. Si te haces una herida a nivel esofágico, vas a tener una inflamación tisular, es decir, una reacción de tu tejido inflamatorio. Entonces, ¿de qué depende la lesión epitelial? Y esta va a depender del tipo de contenido. Recuerda que el alcalino es mayor que el ácido. El contenido alcalino va a tener un peor pronóstico en el paciente porque va a provocar mayor daño comparado con el ácido. Ambos son malos, pero el peor es el alcalino. El tiempo de exposición. ¿Te acuerdas quién evitaba mayor tiempo de exposición? Las ondas peristálticas secundarias. Y el volumen de exposición. Y eso va a depender de cuánto volumen ha pasado a nivel del esófago. Y aquí viene la primera manifestación de la enfermedad en el paciente. Dependiendo del tiempo de exposición, del tipo de contenido y del volumen de exposición, el paciente va a presentar una quemazón que inicia a nivel epigástrico y que asciende hacia la boca, denominada pirosis. ¿Bien? La pirosis es la manifestación fundamental de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego, al iniciarse el proceso inflamatorio en la lesión inicial, va a provocar ese pequeño esquema que te he dejado aquí. Mira, y aquí atento, por favor. En todo paciente que tenga una lesión inicial que provoque inflamación, si es que este proceso es en una sola oportunidad, va a provocar los procesos de reparación. ¿Cuál es la historia natural de los procesos inflamatorios? Primero, ocurre una lesión. Segundo, la inflamación o la respuesta inmune. Y tercero, la reparación. ¿Listo? La reparación consiste en fibrosis. ¿Bien? Si es que yo evito que el paciente siga exponiéndose a esta inflamación, yo voy a provocar fibrosis. ¿Bien? Pero si mi paciente continúa con una lesión crónica, la inflamación va a ser crónica, va a ser constante, va a continuar la inflamación. Acá quiero llegar con esto, que cuando nosotros detectemos a nuestro paciente con reflujo gastroesofágico, debemos darle tratamiento. Y el tratamiento va a provocar en él fibrosis. No necesariamente va a reepitelizarse. Es decir, no va a volver a su condición inicial. El paciente no va a tener una cura. Probablemente, al pasar el tiempo, nuestro paciente presente fibrosis. Y recuerda que la fibrosis es el cambio del tejido conectivo normal o el tejido que se presenta a nivel esofágico por tejido fibrótico, ¿verdad? Los fibroblastos. Y te acuerdas que había un fibroblasto importante a nivel de la reparación, el miofibroblasto. ¿Te acuerdas? Ese miofibroblasto tenía la capacidad contráctil. Es decir, todos los procesos fibróticos tienden a contraerse. ¿A qué quiero llegar con esto? Mira aquí, por favor. Si yo tenía a mi paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tenía una lesión a nivel, eh, a nivel distal del esófago, y que yo le doy tratamiento, voy a provocar reparación. Bien, el paciente se cura, pero siempre debe recordar que va a ocurrir un proceso de fibrosis. Es decir, aquí va a empezar a fibrosarse. Y la fibrosis al final llega al proceso de contracción. Y la contracción de la fibrosis va a provocar que mi esófago, que tenía un calibre normal, mira aquí el calibre del esófago, se empieza a angostarse, se empieza a hacerse más chiquito, ¿bien? Se empieza a hacerse más pequeño. Y esto va a provocar que mi paciente, que yo lo trataba con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a empezar a decirme, doctor, ¿sabe que últimamente no puedo comer, doctor? No sé, siento que el alimento pasa y termina quedándose al final. Y se demora para que pase, doctor. No puedo, no sé, siento que algo ha pasado por ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Tu paciente con reflujo
al tú darle tratamiento, llega a la reparación, pero se fibrosa a nivel distal. Y esta fibrosis provoca una estenosis distal del esófago. ¿Bien? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que la lesión inicial provoca inflamación, pero la lesión crónica tiene diversos mecanismos de adaptación. Si es que yo termino la exposición del contenido ácido de la enfermedad, puedo provocar fibrosis. ¿Bien? Pero si yo no termino esta exposición al agente lesivo, ¿qué va a provocar en el paciente? Primero, se va a adaptar a nivel celular. ¿Te acuerdas cuál es el epitelio que estaba en el esófago? Epitelio plano plano, no queratinizado, que no está adaptado para exponerse a un ambiente ácido. Entonces, va a ocurrir un cambio de epitelio. Va a haber una metaplasia. Meta significa cambio, o más allá, o como que externo, alejado. ¿Bien? Y plasia significa proliferación. Entonces va a haber una proliferación de un epitelio o un cambio epitelial. Bien, una proliferación con un cambio epitelial. De lo que nosotros teníamos un epitelio plano, palidificado, no queratinizado, va a cambiarse a un epitelio del tipo intestinal, con la presencia de células caliciformes. ¿Bien? Y estas células caliciformes van a secretar moco a nivel esofágico para cubrir del daño que estaba siendo producido por el contenido gástrico. ¿Bien? Es decir, una forma de adaptarse al cuerpo como respuesta a la exposición del contenido ácido que estaba ascendiendo por el reflujo es la metaplasia o el esófago de Barrett. ¿Bien? Que es el cambio de epitelio o la proliferación epitelial cambiada o el cambio de epitelio que prolifera por un epitelio intestinal. ¿Bien? Y este epitelio intestinal sí está adaptado para poder recibir o sí está adaptado a las condiciones o las nuevas condiciones que ocurren en el paciente con ERG. ¿Cuál es la célula principal que nosotros vemos en esta metaplasia? Va a ser la célula caliciforme. ¿Bien? Cuando nosotros vemos células caliciformes a nivel esofágico, hablamos de esófago de Barrett. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia o una adaptación celular ante las nuevas condiciones a nivel esofágico. Luego, como este esófago de Barrett va a provocar cambios genéticos porque estás cambiando una célula madura por otra célula madura, va a haber una disregulación a nivel genético. Es decir, las células madre que se encuentran ubicadas a nivel basal van a empezar a dar origen a otro tipo celular. Y esta disregulación en la proliferación a nivel genética tiene el riesgo de displasia. ¿Y qué es una displasia? Es una célula premaligna. La célula premaligna va a ser un precursor de una neoplasia, del adenocarcinoma esofágico. ¿Bien? Es decir, ¿qué vemos en mi paciente con reflujo gastroesofágico? Primero, hay un reflujo por una alteración entre las presiones intraabdominal y a nivel de la presión del esfínter esofágico inferior, que provoca el flujo del contenido gástrico a nivel esofágico. Y luego, no existe un sistema de respuesta porque los factores lesivos son mayores a los factores protectores. Estos dos mecanismos van a provocar en el paciente una lesión inicial, caracterizada por inflamación. Inflamación. Tiene un nombre específico, se llama esofagitis. ¿Bien? Esofagitis. Esófago, itis, ¿no? Inflamación del esófago. Listo. Esa es la lesión inicial, que si yo le doy tratamiento, puedo provocar que este paciente tenga una reparación de la inflamación. Pero si yo no le doy nada, mi paciente va a tener un largo tiempo, una cronificación de esta enfermedad, va a provocar que sus células se adapten, va a provocar una metaplasia, un cambio de células del tipo esofágico por células tipo intestinal para evitar mayor lesión con la presencia de células caliciformes. Pero como hay una disregulación en la proliferación a nivel genética, puede provocar una displasia, que es una lesión premaligna, con un riesgo de neoplasia del tipo adenocarcinoma esofágico. Es decir, como el ERG o enfermedad por reflujo gastroesofágico provoca un riesgo de neoplasia. ¿Bien? Eso es lo importante en esta enfermedad. Los pacientes con reflujo tienen riesgo de producir neoplasias.
¿Cuáles son las manifestaciones que se ven en los pacientes? Van a dividirse en esofágicos y extraesofágicos, los síntomas. Los síntomas esofágicos van a ser la pirosis, que es esta sensación de quemación que asciende a nivel retroesternal, o la epigastralgia, que es ese dolor a nivel epigástrico. Y que a veces esa epigastralgia que se presenta de noche, a veces incluso cede con nitroglicerina, puede manifestarse como un dolor torácico. Y recuerda que un paciente varón mayor de 40 años que tiene sobrepeso, tú debes pensar siempre en un problema cardíaco. Cuando venga a tu emergencia el paciente y te diga, doctor, me duele el pecho, lo primero que debes pensar es un problema cardíaco, una cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Es decir, ese paciente que tiene ERGE, que tiene reflujo, te va a hacer dudar. ¿Ese paciente tiene infarto o ese paciente tiene reflujo? Porque por lo que viene a tu emergencia va a ser por dolor torácico. ¿Bien? Ahí es donde tú tienes que preguntarle a tu paciente. Y le pregunta, ¿ha tenido anteriormente problemas como acidez estomacal o acidez que viene hacia su boca? Sí, doctor, sí he tenido antes. Ah, eso podría hablarte de un reflujo. Pero para evitar o descartar que hay un problema cardíaco, te tomas un electrocardiograma. ¿Bien? Si tu paciente viene a tu emergencia con dolor torácico, lo primero que debes sacar es un EKG para descartar una cardiopatía isquémica. Pero en algunos casos de este dolor torácico puede ser causado por el mismo reflujo. ¿Bien? ¿Y por qué está en rojito la disfagia? Porque recuerda que mi paciente con reflujo en algún momento tiene riesgo de desarrollar cáncer. Es decir, mi paciente debe empezar a tener una proliferación tumoral a este nivel. Con esto de aquí va a provocar una lesión obstructiva. Esta lesión cancerosa, esta lesión neoplástica, puede provocar una lesión obstructiva y evitar el paso del contenido alimenticio. ¿Qué te va a decir el paciente? Doctor, ya no puedo comer, se me dificulta, siento que no puedo pasar el alimento. Si esta disfagia viene asociado a disminución de peso no intencionada, es decir, el paciente no ha hecho dieta, sigue comiendo lo de siempre, pero está evitando comer, o sea, no puede comer, tiene dificultad para comer y además está disminuyendo de peso, yo debo pensar siempre en una lesión neoplásica. ¿Bien? Eso debes tenerlo bien claro. Y dentro de los síntomas extraesofágicos, los pacientes con reflujo pueden producirse tos o laringitis o asma, debido a que el esófago, en la porción inicial, en la porción proximal, se relaciona con la tráquea o con la vía respiratoria alta. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarla mejor ahora. Vamos a ver si puedo dibujarla. Y así, así. Aquí está la tráquea, aquí está el epiglottis. Vamos a dibujarlo mejor. Aquí así. Aquí, el epiglottis, la vía respiratoria. Y aquí está el esófago. ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces, cuando nosotros deglutimos, recuerdas que se cierra la glotis por la epiglotis y por la contracción de los músculos faringios y va a pasar el contenido a nivel esofágico. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y pasa con el proceso de peristaltismo. Peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un paciente con reflujo? Como tiene reflujo, el contenido asciende por vía esofágica y a veces ocurre microaspiración del contenido a la vía respiratoria. Es decir, parte del contenido gástrico puede llegar a la vía respiratoria y como este contenido es ácido, provoca inflamación de la laringe y de la vía respiratoria superior, provocando en el paciente tos, laringitis y en algunos casos asma, ¿bien? Asma inducido por reflujo. Entonces, los pacientes que tienen reflujo van a provocar síntomas respiratorios porque al ser un contenido irritativo, un contenido ácido, va a provocar lesión de la vía respiratoria superior. Y esta lesión provoca los síntomas respiratorios. ¿Sí? ¿Cuál es el principal mecanismo que está asociado a estos síntomas respiratorios? La microaspiración. Microaspiración. Aunque en algunos libros también colocan como macroaspiración. ¿Bien? Aspiración. Es decir,
hay como que pequeños pequeños fragmentos del contenido refluido que pasan a nivel de la vía respiratoria. Hay también síntomas propuestos que pueden ser provocados por alergia, como la faringitis, sinusitis, otitis media aguda, la fibrosis pulmonar idiopática, que pueden estar relacionados, pero no se ha visto aún un estudio contundente. Bien, y dentro de los signos que vamos a ver en el paciente, vamos a ver las erosiones dentales. Como el paciente está expuesto al pH ácido, va a provocar erosiones dentales, va a provocar que tenga caries en la parte posterior principalmente de la cavidad oral. Bien, si nosotros vemos a nuestro paciente con síntomas de pirosis y caries, debemos pensar siempre en reflujo gastroesofágico. Y además hay dos signos que tienes que ver con rojito, mira. La pérdida de peso no intencionada y la presencia de una masa epigástrica que nos debe ayudar a pensar en una neoplasia, ¿bien? En un proceso neoproliferativo. Y a nivel endoscópico, nosotros tenemos la clasificación de Los Ángeles. Es decir, si nosotros pasamos por nuestro paciente un tubo flexible para poder ver cómo se encuentra la mucosa esofágica, vamos a ver la clasificación de Los Ángeles. Y esto se ve en este cuadrito, miren. ¿Qué nos dice la clasificación de Los Ángeles? Existen 4 tipos de esofagitis por reflujo. El tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Y a mí me gusta dividirlos de esta manera. Si son lesiones no confluentes o son lesiones confluentes. ¿A qué me refiero a la confluencia? Mira, si aquí tenemos nuestro esfínter esofágico inferior, te lo voy a dibujar para que tengas bien la imagen. Aquí está tu esfínter, tu esófago, que se une a tu estómago, ¿verdad? Nosotros tenemos la porción distal del esófago. Esta porción distal tiene, si hacemos un corte transversal, tiene pliegues. ¿Bien? Vamos a ver que tiene pliegues. Y estos pliegues van a determinar la confluencia o no. Bien, si existen lesiones a nivel de un pliegue que no se comunican con otro pliegue, van a ser no confluentes. No confluentes. Es decir, si yo tengo una lesión superficial en este pliegue y luego otra lesión en otra zona, por aquí por ejemplo, y no son continuos, no es una lesión continua, se denominan no confluentes. Pero si yo tengo una lesión que implica este pliegue y que además implica el siguiente y el siguiente y el siguiente, son lesiones confluentes. ¿Cómo voy a dividirlos? Primero, si son confluentes o no. No son confluentes o sí son confluentes. Si no son confluentes, ¿cuál es el tamaño? ¿Qué es lo que me importa? Si son confluentes, ¿cuál es el porcentaje de la circunferencia esofágica que está comprometida? Bien, en algunas imágenes se van a ver como un extendido, como si hubieran hecho un corte por aquí, y lo ponen como un extendido, algo así. Ponen un rectángulo, ponen aquí los pliegues de manera esquemática y van a poner las lesiones de esta manera. Las lesiones no confluentes van a ser lineales y que solo comprometen a un pliegue, mientras que las lesiones confluentes van a lesionar pliegues continuos, de esta manera. Y dependiendo del porcentaje de lesión, yo voy a poder determinar si es que tiene una gran extensión o una pequeña extensión. Ahora sí, veamos cuál es la clasificación de Los Ángeles. El tipo no confluente, es decir, que solo afecta a un pliegue, me va a importar el tamaño. ¿Qué tamaño me importa? Si es menos de 5 milímetros o si es más de 5 milímetros. ¿Bien? Y en los confluentes se ocupa menos del 75% del círculo esofágico, de la circunferencia esofágica, o si es más del 75% de la circunferencia esofágica. De acuerdo a cada uno, nosotros podemos determinar cuál es el grado de erosión o de lesiones que presenta nuestro paciente, según la clasificación endoscópica de Los Ángeles. ¿Bien? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Recuerda, son las no confluentes y las confluentes de acuerdo a si afectan o no pliegues continuos. El tipo A va a ser de menos de 5 milímetros, como vemos aquí en la imagen, vamos a ver acá. Menos de 5 milímetros son lesiones pequeñitas. El tipo B son más de 5 milímetros. El tipo C ya afecta pliegues continuos, pero ocupa el menos del 75%. Y el tipo D ya afecta a casi toda la circunferencia esofágica, más del 75%. ¿Bien? Perfecto. Ahora sí, para terminar ya con esta clase, ¿cuáles son las conclusiones que podemos determinar de esta clase? Primero, que la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una alta prevalencia,
Es decir, cuando ustedes ya sean médicos, sean asistentes de salud, van a ver que van a haber muchos pacientes, van a acudir a consulta muchos pacientes por esta enfermedad. Incluso en su familia puede haber alguien que tenga esta patología, que va a estar relacionada a la edad, es decir, en los pacientes mayores de 40 años. Y en el sexo a veces hay una mayor preferencia por los pacientes varones y tiene una alta morbilidad, es decir, provoca muchas molestias en el paciente. El paciente va a vivir siempre con este dolor de tipo pirosis, esa quemazón del pirosis. Van a existir factores de riesgo, paciente varón o una mujer embarazada mayores de 40 años, que van a consumir o fármacos como los calcio antagonistas o alimentos como los chocolates, alcohol, que van a provocar una relajación del esfínter esofágico inferior, y otro factor de riesgo es la obesidad. Bien, en las manifestaciones tienes que recordar sí o sí que el síntoma principal en alergia es la pirosis, la epigastralgia y en algunos casos ataques sucesivos de asma, ¿no? Crisis o exacerbaciones asmáticas más frecuentes. Pero dentro de los signos de alarma que nosotros debemos tener están la baja de peso no intencionada y una disfagia progresiva. Yo tengo mi paciente que tiene ERGE, sus síntomas no están bien tratados y empieza a tener una disfagia progresiva, yo debo sospechar una neoplasia principalmente. Es lo primero que debo descartar. Luego, el diagnóstico principalmente se basa en los criterios clínicos. La presencia de pirosis más factores de riesgo me da el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el estudio endoscópico nos permite complementar el estudio de nuestro paciente para identificar las lesiones según la clasificación de Los Ángeles y además nos permite tomar muestras de patología para descartar la presencia de esófago de Barrett. Bien, esa es la bibliografía consultada y eso sería todo, chicos.